Pues vamos a comenzar porque traigo ahí varios temas. Hoy vamos a hablar sobre la estructura de la personalidad desde el punto de vista freudiano. Entonces, en la sesión pasada vimos cómo Freud descubre el inconsciente y cómo genera un método no solo para estudiarlo, sino también para explicarlo, porque pues, a partir de lo que va estudiando empieza a elaborar una teoría y también para hacer una terapéutica, ¿no? Decíamos en la definición de psicoanálisis la clase pasada que es un método de investigación, una técnica psicoterapéutica y una teoría de la personalidad, ¿no? Entonces, a partir de escuchar a las personas hablar sin ninguna censura, o sea, si alguien habla sin censurarse nada, empiezan a aparecer cosas, empiezan a manifestarse eh, eventos que Freud los va a considerar como manifestaciones del inconsciente. Estas manifestaciones del inconsciente son los lapsus, los olvidos, los chistes, los sueños, ¿no? Las metáforas de las personas. Entonces, a partir de eso, Freud empieza a elaborar una teoría de cómo funciona la mente, ¿no? Fíjense, Freud siendo neurólogo, se da cuenta que hay una parte del cerebro que no se puede observar pues con la vista. Eh, en su momento Freud pensaba que era porque aún nos faltaba tecnología para poderlo hacer. O sea, no había como estos grandes aparatos para hacer un encefalograma, ¿no? Freud en un inicio llegó a pensar que la humanidad iba a encontrar un aparato, una tecnología que le permitiera ver eso. Pero como no tenía Freud esa tecnología, pues entonces empezó a escuchar a los pacientes y escuchando a los pacientes empezó a ver que había ciertos temas o ciertas organizaciones de su mente que estaban apareciendo en todos sus pacientes, incluso en él mismo. Y empezó a elaborar una teoría, que es esta teoría que vamos a ver, la teoría de la personalidad de Freud. Y para ello, pues de una vez me voy a adelantar. Cronológicamente, primero hace una división Freud en donde dice que hay una parte inconsciente. A ver, déjame ver si puedo aquí rayar. Mm, una parte inconsciente, una parte consciente y una parte preconsciente. Eso se le conoce, hoy en día se le llama como la primera tópica freudiana. Pues está el inconsciente que, a ver, el inconsciente yo lo voy a dibujar, bueno, no, lo voy a escribir así como una I y dos C, inconsciente. El preconsciente, para ahorrarme eh, letras, va a ser así, preconsciente, y el consciente va a ser así, la C. Ujú, CC. El inconsciente será todo aquello, pues, que no está en la conciencia, que está fuera de la conciencia. En algunas traducciones hablan del subconsciente. Subconsciente se entendería sub, que está por debajo de la conciencia, o sea, habría una arriba y una abajo, subconsciente. Sin embargo, Freud no habló de un subconsciente porque él decía, es que no lo puedo decir que está abajo de la conciencia porque no lo puedo ubicar como en un lugar, más bien está fuera de la conciencia. Entonces le llama inconsciente. El preconsciente será eh, aquella información que no está de manera inmediata en nuestra conciencia, pero que podemos acceder. Por poner un ejemplo, recuerden ustedes, no sé, la primera vez que fueron al mar o cuando entraron al kindergarten, ¿no? Al preescolar, ¿no? Quizás en este momento les cueste como más trabajo, pero si hacen un esfuerzo de atención, van a recordar cuándo fue ese día. Entonces, esa información está en el preconsciente. Digo, a menos que haya pasado algo muy traumático y se mandó directamente hasta el inconsciente, ¿no? Y el consciente, pues, es el sistema de percepción, conciencia del aquí y ahora, ¿no? Ahorita están ustedes poniendo atención acá. Eso es el consciente. Dice Estela, sí, a los 3 años. Ah, mira, eso ya lo tiene, o sea, estaba en el preconsciente, Estela, y ahorita ya que lo recordó, ya pasó a ser consciente, ¿no? Entonces, esa son la primera tópica, le llamamos hoy en día eso. Después Freud hace una segunda tópica, es decir, se llama primera tópica porque tópica viene de topos, topos es lugar.
O sea, entonces como Freud no podía encontrar las neuronas de donde se ubicaba esto, dijo, bueno, mientras tanto, voy a partir del supuesto que existen lugares en la mente, un lugar donde está fuera de la conciencia, un lugar que está como accesible a la conciencia, pero que necesita un esfuerzo, y un lugar que está muy presente, que es la conciencia. Entonces, esos son los tres lugares. Luego Freud se da cuenta que esos lugares tienen organizaciones de representaciones, y entonces le pone distintos nombres, que es la segunda tópica, que es el ello, el yo y el superyo. ¿Ok? La segunda tópica lo que viene a hacer es complementar esta primera tópica, el inconsciente, preconsciente y el consciente. Entonces, ahorita quedémonos así con este panorama general, porque vamos a ir al detalle de cada una de ellas. Vamos a empezar con el ello. Bueno, al al rato voy a regresar a la película. De hecho, voy a utilizar los conceptos que vamos a aprender hoy para hacerlo, ¿no? Acá están los protagonistas de esta película. El ello. Ok. ¿Recuerdan ustedes que Freud venía de maestros que eran fisicalistas? Hablábamos de los médicos fisicalistas, que incluso por ahí Brooke había hecho con Raymond un juramento, ¿no? Que decía que todas las fuerzas, todas las enfermedades se podían explicar, o todo el comportamiento, conducta humana, como producto de fuerzas físicas químicas, y que si nosotros no sabíamos cuáles eran esas fuerzas, pues no era porque no existieran, sino porque nos faltaban investigarlas. Bueno, pues partiendo de esa influencia de los fisicalistas, Freud se da cuenta que el cuerpo reacciona bajo un arco reflejo. Es decir, cuando hay un estímulo externo, lo percibe el cuerpo y hay una descarga, ¿no? Pongamos un ejemplo, los perros de Pavlov, ¿no? Les ponían un filete de carne, ese es el estímulo externo, y entonces la descarga ante ese estímulo era la saliva, ¿no? Pongamos otro ejemplo, el estornudar, ¿no? Hay algo que nos estimula, no sé, las cavidades nasales, y pues bueno, la descarga sería el estornudo, ¿no? Entonces, todo el cuerpo, esto es algo que no es discutible, eso es algo que ya es muy comprobado fisiológicamente, tiende hacia las descargas de las tensiones de los estímulos externos e internos, ¿no? Eso se le llama arco reflejo. De hecho, por eso se dibuja así como un arco. Ujú. Entonces, nuestro organismo tiende hacia la homeostasis, que es el equilibrio de nuestro cuerpo, ¿no? Va a haber desequilibrio cuando un estímulo interno, por ejemplo, el hambre, ¿no? Tenemos hambre, hay un desequilibrio. ¿Qué hacemos? Buscamos alimentarnos para regresar a ese equilibrio, ¿no? Entonces, fisiológicamente, nuestro cuerpo es una máquina de descarga ante las tensiones, ¿ok? Entonces, nuestro cuerpo puede descargarse de estímulos externos, como la luz, como el viento, como ¿qué más podría ser? Pues el fuego, ¿no? O sea, hay fuego y nos retiramos. Nuestro organismo se prepara. Pero nuestro organismo está incapacitado para protegerse de los estímulos internos. A ver, si yo digo que existen estímulos externos, como el aire, como el fuego, como la luz, ¿cuáles serían los estímulos internos? Tiene estímulos que nos van a pedir desde adentro, y va a ser el hambre, va a ser la sexualidad y el respirar. ¿No? El respirar, el hambre, la sexualidad. Me parece que estoy omitiendo uno, Ujú. pero son necesidades de nuestro cuerpo que nos piden desde adentro, nos piden, nos generan una tensión. Ujú. El hambre no viene de afuera, el hambre viene de adentro, ¿no? Y la sexualidad no viene de afuera, viene de adentro, eso está interesante. Pero entonces, eh, nuestro organismo, nuestro psiquismo, nuestra psique, necesita generar algo para ceder esas tensiones que vienen desde adentro. Y entonces es cuando Freud se da cuenta que hay un lugar en donde se manejan esas tensiones, y a eso le va a llamar lo aquello o lo eso.
hoy en día lo conocemos como el ello. O sea, como eso, incluso eh, eso suena como aquello alejado de uno, como algo desconocido, ujú, como algo eh, que no puede ser pensado racionalmente. Entonces, es lo aquello. En ese lugar se van a manejar esas tensiones que vienen desde adentro. Entonces, la función del ello es encargarse de la descarga de la excitación, de la energía o la tensión, de los estímulos tanto internos como externos, pero más de los internos. Ujú. ¿Por qué más de los internos? Porque el ello va a estar más del lado del cuerpo y menos del lado de la realidad. ¿Ok? Y si voy rápido me dicen, porque está medio complicado esto del ello, pero vamos viendo. Entonces, tenemos nuestro principio de placer. Ah, y ese es un principio. Vuelvo a pensar, al igual que muchos médicos fisicalistas, que el organismo tiene una ley y es que siempre va a buscar calmar las tensiones. Ujú. O sea, todo organismo vivo busca calmar las tensiones, incluso hasta las plantitas, ¿no? Si uno pone, por ejemplo, una planta como al sol, muy directo, pues eso va a generar en un momento una tensión y vemos cómo la plantita, ¿qué es lo que hace? Pues trata como de evitar eso, ¿no? De calmar esa tensión y entonces se viene para abajo, ¿no? O se quema ya en el peor de los casos. Pero antes de que se queme, busca la plantita hacer algo al respecto, o sea, como quitarse esa tensión, ¿no? Entonces, todos los médicos fisicalistas parten del supuesto de que los organismos vivos tienden al cese de tensiones. O sea, no hay ningún organismo vivo que le encante estar tenso, ¿no? Sino busca el cese de esas tensiones. Y ese cese de esas tensiones, Freud lo va a llamar el principio del placer. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que cuando hay una tensión, cuando hay una sobreestimulación, ya sea de estímulos externos o internos, se produce dolor, que es lo que por ahí decían. Ese es el dolor. ¿Qué es el dolor? Una tensión de un estímulo. ¿Mm? ¿Y qué es el placer? El alivio de esa tensión. Entonces, fíjense qué curioso, y esto para los filósofos les parece muy interesante, porque se dan cuenta que no hay placer sin dolor y no hay dolor sin placer. O sea, como que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Eh, por ejemplo, una técnica que utilizan los conductistas o los cognitivos también, de relajación, ¿no? Dicen, es que estoy muy estresado. Y entonces te dicen, a ver, haz esto, ¿no? Apachurra tu mano fuerte, 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 apachurra muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, haz lo más que puedas. Y luego lentamente ve soltando. Si quieren, háganlo. Y van a ver cómo hay una sensación de placer, ¿no? Así muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Así ya hasta que ya no puedas, que ya te esté doliendo, y entonces ya lo poco a poquito lo vas aflojando. Y hay una sensación de placer. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando dolor, ¿no? Un dolor que nos va a dañar. Y luego lo aflojamos y es placer. Esa es una de las tantas técnicas que existen para relajar a las personas desde otros paradigmas. Bueno, pues realmente obedece a principios fisiológicos, ¿no? De placer y displacer. Bueno, entonces partimos del supuesto de que todo organismo vivo busca el placer, o sea, busca disminuir la tensión. Pero también nuestra mente funciona así. Nuestra mente va funcionando como cesar esos estímulos y buscar el placer. Ok. Acá pongo este ojo como un ejemplo de que la luz puede ser un estímulo externo y entonces nuestro cuerpo contrae la pupila, ¿no? Como una señal de que está recibiendo mucho estímulo y le está generando un dolor, ¿no? Como cuando nos avientan las luces, ¿no? Entonces se prepara y descarga generando ese movimiento. Sin embargo, el ser humano eh, es, de los, es el único mamífero que nace incapacitado para vivir. Soy chistoso, pero no, el ser humano nace con un
con un error biológico. Si no tuviéramos ese error biológico, no existiría la humanidad. ¿A qué me refiero? Que los cachorros, los perros, los venados, los lobos, eh, los coyotes, pongan cualquier animal, al nacer, eh, nacen ya con los instintos adecuados para sobrevivir. ¿Ok? Es cierto que necesitarán los mamíferos, pues, alimentarse de su madre, ¿no? Por eso la parte de mamar, mamífero. Sin embargo, es muy poco tiempo, cuestión a veces hasta de semanas. En cambio, el ser humano no. Uno no puede dejar a su bebé recién nacido a las 2 semanas, ni siquiera al mes, ¿no? Ni siquiera al año, ¿no? Sino que el ser humano requiere un otro que le sirva de cuidador, de auxiliador, le llama Freud. Y eso, esa relación primigenia entre ese otro y el bebé va a determinar mucho cómo se va a armar este aparato psíquico del ello, yo y super yo. ¿Por qué? Porque entonces está el bebé y viene un estímulo interno, el hambre. Y entonces, por principio del placer, va a buscar una descarga el hambre. Y esa descarga la logra a partir del grito, ¿no? Del llanto. Llora, pero el bebé no llora diciendo, le voy a avisar a mi mamá que ya me toca mi comida, ¿no? El bebé llora como un acto reflejo primigenio de esa tensión, de ese dolor. ¿Mm? Entonces, es bien interesante la actuación que hace, ya se me olvidó su nombre, a ver, ¿cómo se llama? Janet Leigh, con ese grito, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué la gente grita? O sea, ¿por qué gritamos? ¿No? El grito no lo hacemos, el grito del horror no lo hacemos pensando, o sea, uno no dice, voy a gritar para que me ayuden, ¿no? Sino, no sé si les han espantado que gritas, ¡ah! O sea, realmente no lo haces como, no piensas y luego gritas, sino gritas y quizás luego piensas. Porque el grito es un estado de regresión a ese momento primigenio, de tensión, de dolor. Entonces, aparece como una descarga. Eh, y a ver, es que tengo acá ahí está. Entonces, a partir de que el bebé no puede alimentarse a sí mismo, o sea, el bebé no puede proveerse de alimentos, se desarrolla una serie de operaciones psicológicas que van a dar nacimiento al aparato psíquico. Entonces aquí hay algo bien interesante, porque estoy diciendo, o Freud está diciendo, que no nacemos con el aparato psíquico, sino que se va a ir formando. Ujú. O sea, no nacemos con ello, yo y super yo, no nacemos con consciente, preconsciente, consciente, nacemos con un cuerpo biológico, con necesidades internas, en una realidad, con necesidades externas. Sin embargo, Freud, como buen darwiniano, ¿no? Como darwinista, mejor dicho, eh, sabe que no empezamos de cero, o sea, no somos una tabula rasa, sino que genéticamente nuestra especie ha preparado a los futuros descendientes de mecanismos para poder satisfacer esas necesidades internas y externas. Entonces, ese bebé genéticamente ya viene con este instinto de gritar, ¿no? Hay otro instinto que tienen los bebés que es el prensil, que es el de agarrar, ¿no? O sea, eso no lo aprende el bebé por imitación, ¿no? El bebé no toma un diplomado de cómo cerrar la manita, sino ya es como instintamente en su genética ya viene, ¿no? Esta parte de agarrar, ¿no? Que por ahí las teorías darwinistas, pues dicen que tiene que ver con que, pues, las madres cargaban como changuitos a los bebés, y entonces se agarraba el bebé. De hecho, si tienen por ahí a un recién nacido, pónganle el dedito y van a ver cómo lo agarra, y lo agarra fuerte, o sea, se prensa de él, ahí el pransil, ¿no? Bueno, pues estamos cuando tiene hambre el bebé. Tiene hambre el bebé, no sabe el bebé qué es comida, es un recién nacido, no sabe qué es comida, el bebé no tiene una diferenciación entre yo, tú, él, nosotros. El bebé es solamente un cacho de carne, dice Lacan, ¿no? Un cachorro humano.
es un cacho de carne. Es un cacho de carne que tiene tensiones desde afuera, porque imagínense, estaba en el vientre de la madre donde sí había estímulos externos, pero estaban aminorados por la placenta. Entonces, al momento de nacer el bebé, pues hay un montón de estímulos, la luz, el aire, los olores, todo eso es nuevo para el bebé. Por de ahí que Rank hablaba del trauma del nacimiento, o sea, dice, es traumático nacer, porque pues vienes de un lugar en donde viene atemperado los estímulos, sales y pues todos los estímulos vienen directamente a ti, ¿no? Entonces, no solamente el bebé tiene que ver con se las tiene que ver con esos estímulos externos, sino también con los estímulos internos, o sea, esa hambre, ¿no? Entonces vamos a ver en este arco reflejo que tengo acá algunas cosas. A ver, tenemos dos polos. Tenemos el polo sensorial, que es el de los sentidos. Por ahí recibimos la información de esta realidad. Y tenemos el polo motor, que es el de los movimientos del cuerpo. ¿Ok? Pues imagínense ese bebé. El bebé nace con sus cinco sentidos. eh, Acá, lo sensorial. Y pues se mueve también. Entonces, de ese sistema sensorial recibe estímulos. eh, Esos estímulos es- son, es energía, ¿no? Por ejemplo, la luz es energía, energía, incluso hasta mecánica, ¿no? El movimiento es energía, ¿no? Entonces, todos esos estímulos son cargas de energía. Vamos a representarlo con una Q grande, ¿m? Una Q grandota, sin mayúscula. Entonces, toda esa energía le está llegando al bebé. Sin embargo, el bebé tiene sus propios estímulos, digo, sus sentidos, ¿no? Los cinco sentidos. El gusto, el tacto, la vista, el olfato. Me falta uno. Olfato, vista, tacto. ¿Cuál me falta? Gusto. ¿Oído? Oído. Oído, el oído, ajá, el oído. Entonces, todo eso, todos esos sentidos van a servir como barreras que no van a dejar entrar totalmente a los estímulos. Pues imagínense, recién nacido, lo ponen en la incubadora al bebé y las luces del hospital hacía todo lo que dan, pues ¿qué hace el bebé? Pues cierra sus ojitos. Bueno, apenas está aprendiendo cómo abrirlos, ¿no? Apenas están como abriendo. Entonces le está sirviendo como una barrera. Entonces esas Q o esos estímulos grandes, digamos, se transforman en estímulos decodificados para el bebé. Vamos a ponerles una Q minúscula. Si utilizo Q es porque Freud le llamaba esto quantum, o sea, como un quantum, decía, es como una cantidad que entra al sistema, ¿no? Si le dijéramos a Freud, ¿cantidad de qué? Una cantidad de qué. Y Freud diría de energía que está en la realidad. Y diríamos, pero energía que eléctrica, mecánica, ¿qué tipo de energía, bro? Dice, esta es energía externa, que es todas esas, eléctrica, mecánica, magnética, toda la energía, ¿no? Y esta energía Q chiquita, ¿cuál sería, Freud? Pues es la energía psíquica. Ujú. ¿Cómo? Sí, como buen físico, recuerdan que a sus profesores les gustaba la física y la química y decían que todo se puede explicar con eso, pues entonces decía, la energía no se elimina, ¿no? Se transforma. Entonces, los estímulos, digo, los sentidos van a transformar esa energía externa en energía interna para que la podamos percibir. Y esto es el sistema perceptual. Se va a encargar de decodificar la realidad externa en una realidad interna. O sea, yo ahorita estoy aventando aire y sonido a un micrófono. El micrófono está captando ese aire, lo está decodificando, lo está enviando por internet hacia ustedes, está saliendo en sus bocinas ese aire y ese sonido, y su cerebro lo está decodificando en palabras. Fíjense, está pasando una cosa bien compleja cuando hablamos, ¿no? Entonces, eh, hay como una doble decodificación aquí, porque primero lo decodifica el micrófono, luego la computadora, luego el internet, o hay más decodificaciones, y luego su cerebro, ¿no? Todo eso para que ustedes entiendan las palabras, ¿no? Y luego todavía adentro se transforman en representaciones. O sea, ya que los decodificó y escucharon mis palabras,
tienen representaciones de lo que estoy diciendo y lo están asimilando, están aprendiendo, ¿no? Bueno, eso quiero pensar que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces hay otra instancia que es la representación, ¿no? Que es la representación de eso externo. Un ejemplo, hay acá una manzana, el sistema perceptual ve la manzana, huele la manzana, saborea la manzana y genera una representación de la manzana. Ujú. Luego, ya que generó la representación de la manzana, genera una memoria de la manzana. Se queda ahí un recuerdo de la manzana y eso le llama huella anémica. Es una huella anémica porque es como cuando ustedes van a la playa, dejan ahí pisado, ¿no? Su huella y se queda ahí una marca. Ujú. Y entonces esa huella anémica, toda esta energía, pues sigue aquí, no ha desaparecido, está generando tensión. Entonces el sistema nervioso, pensamos que todo esto es el sistema nervioso central, manda señales al sistema nervioso periférico eh, y hay una reacción motora, ya sea que salive por la manzana o ya sea que muerda la manzana, ¿no? O ya sea que hable y diga, se me antojó una manzana. O sea, hay una descarga, se me antojó una manzana, fue la descarga, ¿no? Una descarga no total, porque aún tengo el antojo, ¿no? Tendría que ir a conseguir una manzana para que ese antojo se quite. Pero ahorita vamos con eso. Todo este proceso de pasar del sistema perceptual a a la representación y a la huella anémica es un proceso de primera vez, ¿no? Es el proceso de primera vez. Y quedó ya en nuestra memoria. O sea, nosotros ya pasamos por estos procesos y se llama proceso primario por eso. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Porque sé que es mucha información, entonces vamos a dar un respiro porque por ahí podemos tener algunas dudas, preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok, Bien, maestro, de momento sí. vale. Este, déjeme ver si no estoy omitiendo algo, porque poco a poco se va volviendo más complejo todo esto. Bueno, pues entonces a partir del proceso primario, a ver, el chat, ¿todo bien? Bien. Como el sistema reflejo, arco reflejo del cuerpo, pero en la mente. Digamos que es como el arco reflejo de la mente, el ello. No busca la descarga. Entonces, el ello, ya aquí ya tenemos algo. Tenemos aquí una primera fórmula que podemos decir, el ello trabaja siempre por proceso primario. Ujú. ¿Qué es ese proceso primario? Esa descarga a partir de la representación y la animación de las huellas némicas. Por ejemplo, si yo les digo, imagínense ahorita una birria, en lugar de estar aquí en la clase, usted está echándose una birria, ¿no? Bien calientita, ¿no? En ese momento se les está iluminando en el cerebro, bueno, la mente también, la representación que tengan de birria, que puede Con ser placentera o displacentera, ¿eh? hasta la salivé de la boca. Ajá, exacto, ahí hubo una descarga. Exacto, porque lo que hice fue animar un recuerdo que, bueno, ahí yo supuse que era placentero, porque puedes no serlo, ¿eh? Y entonces lo que hizo se cargó esto, o sea, justo lo que hice fue hablarles una representación con mi lenguaje, con la palabra. Lo que hizo la representación fue animar una huella anémica o varias huellas anémicas, todo lo que implica la birria y hubo una descarga. Yo también salivé. Entonces, ahí hubo, o sea, fíjense, ¿no? Ahí trabajó su ello. Ujú. Ahí trabajó. No sabemos de qué manera, pero trabajó. Eso es proceso primario. ¿Ok? Sin embargo, si yo sigo hablando de la comida y esas cosas, voy a estar generando tensión en ustedes hasta que ya no sea placentero. Ya va a ser displacentero, va a decir como que, profe, ya no hable de eso porque ya me dio hambre, ¿no? Justamente ya es displacentero. La imaginación está del lado del yo. Bueno, entonces, el ello, en el ello no hay una diferenciación entre el adentro y el afuera. O sea, el ello no sabe qué es imaginación ni qué es realidad. O sea, el ello en este momento que yo dije el plato de birria, es el plato de birria. O sea, lo es. Pero para nuestro cuerpo va a decir, oye, sí, ello, tú ya te estás ahí generando un deseo. Por eso ahí viene esto del deseo.
El deseo es la animación de esas huellas némicas que producen placer. Ujú. Entonces, pero tu estómago te está diciendo, hey, Yeyo, tú ya tienes ahí tu deseo, pero yo ahora ya tengo tensión. Vamos por un plato de birria, ¿no? O vamos a comer. El cuerpo, digamos, entra en conflicto con el ello, porque el ello ya está con el deseo. Eh, no hay reglas lógicas para el ello, como es la animación de estas huellas némicas, no hay lógica porque no son excluyentes. Es decir, yo puedo decirle, se me antoja, no sé, estar en un lugar donde haga calor y frío al mismo tiempo y esté comiendo y defecando a la vez, ¿no? Entonces, en la vigilia, en la realidad, eso dirían, oye, pues eso es muy raro, está muy extraño, pero para el ello es posible, porque nada más basta animar esas dos imágenes y ya se logra, ¿no? Entonces, no hay lógica, no hay moral ni hay ética. O sea, el ello no se pregunta, ¿y si estará bien? ¿Si será correcto? No, el ello lo anima porque busca la descarga, ¿no? Anima eso. No hay tiempo. Entonces, yo puedo traer al pasado como si se estuviera pensando en el presente. Cuando yo les dije que ustedes pensaran la primera vez que conocieron el mar, estoy animando ese recuerdo y en este momento, pero lo estoy animando en el presente. Pero para el ello, como se está animando, se está cargando ese recuerdo, se carga como si fuera el presente, ¿no? Entonces, incluso puedo hacer, si sigo como, y recuerdas qué sentías, y recuerdas cómo te sentías, puedo hacer que tengas emociones que viviste, o incluso meterle una emoción de hoy al pasado. Ujú. O sea, no sé si les ha pasado, de pronto ven un álbum de fotos viejas y se encuentran en un momento muy tranquilo de su vida, muy feliz, y dicen, ay, qué bonita vida he tenido, ¿no? Este mismo álbum de fotos viejas, pero se encuentran ustedes depresivos, las ven y dicen, ay, qué triste vida he tenido. O sea, las fotos son las mismas, los recuerdos cambian según el estado de ánimo de nuestro presente. En ese sentido, podemos decir que el pasado se puede cambiar, ¿no? Porque se cambia en el sentido de cómo lo recordemos. Bueno, el pasado en sí no, más bien la forma en cómo recordamos ese pasado la podemos cambiar. Que sería ¿Mm? como el presente, ¿no? Que siga desde el presente, exacto. De ahí ya viene como un argumento para aquellas personas que dicen, es que en el psicoanálisis nada más hablan del pasado, pero el pasado no lo pueden cambiar, eso ya pasó. Es como, sí, claro, podemos cambiar la forma en cómo te relacionas con tu pasado, que a veces nos puede llevar como a puntos muy dolorosos, tener una versión de nuestro pasado como muy masoquista quizá. Entonces, ese es el ello, ¿no? El ello lo podemos nosotros representar luego cuando dan clases en psicología, ponen al ello y el super yo de esta manera, que es incorrecta, ¿eh? Ponen al ello como un diablito que dice, ah, ya es travesuras, ¿no? Al super yo lo ponen como el policía y al yo como el que está mediano entre ellos dos. ¿No? Es una imagen muy infantil que nos puede ayudar en un inicio, pero más bien hay que pensar al ello como un niño malcriado que busca la satisfacción de sus deseos de manera inmediata, pero que no tiene lenguaje, o sea, que no puede hablar, sino que actúa, ¿no? Si quieren como una metáfora, así pueden imaginar al ello, como un niño malvado, malcriado, que busca las satisfacciones de sus necesidades y deseos de manera inmediata, pero que es mudo, que no tiene lenguaje. Como no tiene lenguaje, ¿cómo se hace manifestar? A partir de acciones, ¿no? Esa sería como la representación metafórica para que quede como más cómo trabaja el ello del ello, ¿no? La parte infantil de nosotros que busca la descarga, no importando si es bueno o que es malo, no importando si es ahora, mañana o en el futuro, no importando nada, sino lo quiere hacer, lo único que hace es actuarlo. No puede hablar, el ello no habla, el ello es mudo. ¿Mm? Ahí pongo yo a Norman Bates que cuando, cuando se nos queda viendo ahí bien malvadamente, ¿no? Si se dan cuenta, Norman tiene aspectos infantiles, ¿no? Su habitación es como la de un niño.
¿no? ¿Sí se dieron cuenta de eso? A mí me gusta esa parte porque Hitchcock no nos trata como tarados, ¿no? O sea, no nos explica, sino a partir de lo que vamos viendo nos está contando la historia con los objetos, ¿no? O sea, no está, por ejemplo, hoy en Hollywood, quizás cuando está, ay, se me olvida el nombre de la actriz, Janet Leigh, bueno, Marion, que es el personaje, cuando entra a la habitación porque va a ir a hablar con la mamá, ¿no? Empieza a ver las habitaciones y ve la habitación de la mamá, luego ve la habitación de él y se da cuenta que son dos habitaciones en donde se ve que habitan personas ahí, tanto la de la mamá como la de él. Y la de él tiene juguetes, ¿no? O sea, es como diciendo, acá hay algo Pero muy infantil. tenía muñecas, ¿no? Tenía muñecas también. Ujú. Ujú. Sí, justo la parte infantil, ¿no? El ello entonces es eso, lo infantil. Eh, bueno, ahorita vamos a ponerlo a trabajar el ello con los otros dos para que se note más. El ello entonces surge del cuerpo para la descarga, ¿no? Para la descarga. El ello no está en el cuerpo, sino es esta parte virtual de nuestra mente, o sea, en el funcionamiento de las neuronas. O sea, yo no puedo decirles, el ello está en la parte del cerebelo, que es la parte como más primitiva o que no pasa por la frontal. Eso es lo que ahorita quieren hacer los que se dedican al neuropsicoanálisis. Quieren utilizar la teoría de Freud con las neurociencias para ver en dónde embonan, ¿no? Con los descubrimientos actuales. Esa es una corriente moderna que se está desarrollando. Sin embargo, hay otra corriente que es la lacaniana y es donde yo un poco más me coloco, sin ser totalmente lacaniano, que dicen es que no se puede pensar así porque sería como, o sea, hay un sinsentido, es como si yo les dijera, ¿en qué parte del abecedario está un poema de Pablo Neruda? Y es como que me digan, no, pues no, es que no funciona así, Luis, más bien son letras, el abecedario y el poema es el conjunto de esas letras, ¿no? Pero yo digo, no, 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 yo quiero saber en qué parte de todo el ABC es de dónde está el poema de Neruda, ¿no? Un poema de Neruda. Mira, no, Luis, es casi no funciona, ¿no? Así, lo mismo, así se vería una persona diciendo, ¿dónde está el ello en el cerebro? Es como que no, así no funciona, no, no es que sea una parte el ello, sino más bien es la combinación del funcionamiento dinámico, ujú, como un poema en el abecedario, ¿no? Sí, sí fue claro con esa analogía, siento que fue muy abstracta. Sí, ¿no? Ok, entonces, bueno, esa es una corriente. Los neuropsicoanálisis sí dicen, no, vamos a encontrar al ello, ¿no? Y al yo y al super yo. Bueno, suerte con ellos. Yo creo que sería como buscar un poema en el abecedario. Es como, no, o sea, es cierto que necesitamos el abecedario para que exista un poema, pero el poema no está en el abecedario. Es cierto que necesitamos un cerebro para que exista el ello y yo el super yo. Por supuesto, necesitamos un cerebro. Mi computadora no tiene un ello, ¿no? Pero no está ahí en la parte única y fija. Bueno, ese es y algo que me voló la cabeza ahora que retomaba, y es algo como que yo reprimo, es que dice Freud que existen genéticamente lugares, digamos, representaciones que el ello tiene por herencia de la especie humana. Y a mí esto siempre me genera como incomodidad pensarlo, porque pensaríamos entonces que sí existe un inconsciente colectivo, o sea, que existen representaciones para todos, ¿no? Por ejemplo, quizás un miedo que todos tenemos, muy primitivo, a la oscuridad o al fuego, ¿no? Y que entonces yo no tengo que vivir una experiencia de quemarme para que eso suceda, sino que ya hay algo innato. Bueno, pasemos al yo, porque entonces si el ello es esta fuerza, esta energía, estos impulsos, estos instintos, pulsiones sería el nombre correcto, por ahora creo que vamos a manejarlo como instintos, después lo voy a quitar ese concepto, porque instintos sería para los animales, y los animales sí están capacitados para generar cosas sin aprender. Por ejemplo, un ave, un pájaro, puede hacer un nido sin tomar un diplomado de cómo hacer nidos, ¿no? Imagínense, el pajarito ahí en diplomados de nidos minimalistas.
¿no? Nidos, basados en la técnica de Marie Kondo del orden y la magia del orden. Pues no, los pájaros no toman cursos, ¿no? Ya lo traen por instintos. Pero el ser humano no tenemos esa capacidad, ese instinto para satisfacer todas nuestras necesidades, sino necesitamos aprenderlas. Entonces, como comenzamos a aprenderlas, ya no se llama instinto, se llama pulsión, ¿ok? Que es una fuerza, un empuje. Bueno, eh, cuando el ello necesita algo, con su proceso primario puedes descargarlo, mas no va a ser suficiente. Entonces tenemos a un bebé, el bebé necesita el alimento y entonces lo que va a hacer el bebé va a ser reanimar la huella anémica. Vamos a regresar esto acá a la huella anémica de su alimento y vamos a ver a los bebés cómo empiezan a mover su boquita como si estuvieran mamando el pecho de la mamá, porque en su mente lo están haciendo. Y entonces va a calmar por un momento, esa representación va a calmar por un momento el hambre, pero si no llega eso, va a transformarse en dolor. Entonces ya llega la mamá, la alimenta al bebé, y entonces ese recuerdo, esa huella anémica, coincide con la realidad, y pues ya hay una descarga total, ¿no? O más o menos total, nunca es total. Siempre queda un poco de hambre. Eh, y ya, se logra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo en este momento quisiera estar en la playa, descansando, pero no puedo, entonces puedo imaginar, que es donde entraba la imaginación que decía, ¿no? La huella anémica se activa y hay una descarga momentánea, ¿no? Algunas psicoterapeutas de otras corrientes utilizan esto para justamente una relajación, ¿no? Como cierra los ojos. Imagínate que estás en un lugar, ¿qué están haciendo? Están activando huellas anémicas, ¿no? Para que el proceso primario empiece a funcionar. Ok. Pero nunca las huellas anémicas van a satisfacer todos nuestros deseos. ¿Por qué? Y aquí la poeta Alejandra Pizarnik nos dice de una manera muy bella qué es lo que sucede con eso, ¿no? Dice, en esta noche, en este mundo, las palabras del sueño de la infancia, de la muerta, o sea, de ese momento de cuando nacemos, nunca es solo lo que uno quiere decir. La lengua natal castra. O sea, ¿cómo que la lengua natal castra, Pizarnik? Sabemos que eres una persona como muy pasional, pero ¿cómo que castra? Porque cada vez que hablamos, nos alejamos de la experiencia de la realidad externa. ¿Cómo es eso? Sí, si yo digo taza, ya la decodifiqué a mis términos, pero aquí hay una materia externa que yo decodifico con mis sentidos. Ustedes la cámara la está decodificando primero, luego el internet y luego ustedes con sus ojos la están decodificando. O sea, realmente ni siquiera estamos viendo la taza, estamos viendo una interpretación de nuestros sentidos de la taza. Como los colores, ¿no? Los colores también son decodificaciones que hacemos de la luz. Entonces, cuando hablamos, castra, o sea, como que nos corta ahí la experiencia. La lengua es un órgano de conocimiento, ya lo decía Vygotsky, ¿no? Pensamos con el lenguaje, pensamiento y lenguaje, ¿no? Para pensar hay que hablar. Del fracaso de todo poema, dice Pizarnik, ¿no? O sea, entonces, el lenguaje también nos aleja de la experiencia creativa del poema, castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, la lengua, ¿no? Pero no el de la resurrección, de algo a modo de negación, de mi horizonte, de Maldoror con su perro, y nada es promesa, entre lo decible que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira. ¿Cómo que todo lo que se puede decir es mentira? Pues sí, ya lo dije, ¿no? O sea, si yo digo taza, ya es una mentira de la realidad, es una transformación humana del objeto que está aquí. El resto es silencio, solo que el silencio no existe. Y esta es la parte que me gusta. Dice, no, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio, el de esta noche, lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Traigo este poema porque precisamente lo que nos dice Pizarnik
es que si esto funcionara de manera perfecta, pues entonces el ser humano viviría en una realidad puramente psíquica, en donde si yo pienso agua, pues bebo. Si yo pienso comida, pues como. Si yo pienso en un objeto sexual, pues satisfago mi sexualidad. Pero ¿qué pasa? Que no puedo, mis palabras o mis representaciones no van a calmar las tensiones de mi cuerpo. ¿Mm? Entonces, ¿qué requiero hacer? Pues ir a buscar en la realidad esos objetos que vayan a satisfacer mi cuerpo. Y para eso necesito entonces que el ello esté más organizado, que el ello esté más organizado y que entonces recuerde cada vez que un estímulo calmó mi sed y que recuerde cómo lo conseguí. Entonces está el bebé y entonces el ello empieza a alucinar el pecho de la mamá alimentando y ya, como que calma la tensión. Pero como sigue el hambre, ya no puede el bebé con eso. Entonces, ¿qué hace el bebé? Alucina, tiene una alucinación. La alucinación es la animación de ese recuerdo muy fuerte que ya no piensas que está dentro de tu cabeza, ya piensas que está fuera de tu cabeza. Entonces, el bebé alucina un pecho, ¿no? Y entonces se calma la tensión, pero como sigue teniendo hambre, crece de nuevo la tensión. Entonces el bebé tiene que recordar qué hizo para calmar eso. Y recordó que cuando lloró, llegó alguien y lo alimentó. Entonces empieza a generar memoria, ¿no? Empieza percepción, empieza a pensar, ¿no? Y empieza a hacer movimientos. Recordó que cuando le pusieron el pecho, incluso el bebé tenía que hacer un movimiento muscular, ¿no? Entonces, al principio son muy torpes los movimientos del bebé porque no tienen un control sensoromotor, ya nos ha dicho Piaget. Entonces, en ensayo y error va elaborando el bebé planes de acción hasta que ya tiene un dominio de su cuerpo, ¿no? Toda esa organización del ello ya no es ello. Toda esa organización es producto de la conciencia, de una parte de la conciencia, y eso le llama Freud el yo. Ujú. Esa organización para encontrar los objetos en la realidad, ya no en nuestra imaginación, ya no en nuestra mente, sino en la realidad, toda esa organización le va a poner el nombre de yo. ¿Mm? El yo entonces está encargado de buscar esos objetos para calmar esas tensiones. Y para ello se va a valer de la memoria, de la percepción, del pensamiento y de la acción. Todo eso pasó después del proceso primario. Y como pasó después del proceso primario, entonces se le va a llamar proceso secundario. La búsqueda de esos objetos para satisfacer. Ujú. El bebé quiere el pecho para que sea alimentado. Proceso primario, alucina un pecho que lo alimenta. Se calma la tensión, pero aumenta porque sigue teniendo hambre. Entonces hace proceso secundario, llora para que venga la mamá y lo alimente. Ujú. Ahí ya vieron cómo está el proceso primario y el proceso secundario. El lenguaje le va a servir al yo para administrar todos esos estímulos. O sea, es demasiada información la que recibimos a cada momento en nuestra realidad. Y necesitamos como organizarla, como poner cajoncitos, como cajoncitos donde organizar aquí. Estos recuerdos son de la memoria, esto de la memoria bonita, ¿no? Como agradable, placentera. Estos recuerdos son hostiles, generan displacer, vamos a reprimirlos, vamos a mandarlos al inconsciente, porque justamente el yo va administrando todo ese tipo para hacer atajos, para cuando lo necesitemos, salga de manera más directa, ¿no? Entonces, el lenguaje simbólico articulado, este que utilizamos, va a ser el invento de la humanidad para organizar y construir a la vez la realidad. O sea, nosotros, por eso Pizarnik nos decía, la lengua natal castra. ¿Mm? La lengua es un órgano de conocimiento, porque cuando nombramos la realidad, hacemos entonces un mapa simbólico de la realidad. Ujú. Y entonces podemos hacer algo parecido al proceso primario. Decíamos que el bebé tiene hambre, alucina el pecho, pero ahora nosotros no nos vamos, no alucinamos. O sea, yo
Si tengo ganas de un café, no alucino una taza de café y finjo que estoy tomando, pero sí puedo imaginar, ahí entra la imaginación, Estela. Puedo imaginar o puedo fantasear que estoy haciendo algo. O sea, la imaginación, la fantasía y el ensueño es más elaborado que que el principio, el proceso primario. Nosotros generamos la cultura porque nuestras deficiencias biológicas. De hecho, nuestro cuerpo ni siquiera está preparado para atacar o para defendernos de las grandes amenazas de la naturaleza. Entonces, al ser unos monos desnudos, unos monos débiles, inventamos algo que se llama lenguaje y eso nos ha dado cierto lugar en la realidad, porque entonces inventamos instrumentos, armas, culturas, ejércitos, ¿no? Y entonces, fíjense, justo nuestra debilidad biológica nos hizo generar eso que los animales no tienen, que es un sistema simbólico de la realidad. Entonces, tu gatita no necesita eh, ir al pediatra, ¿no? Va a decirle, doctor, si van a estar bien mis hijos, ¿no? No necesita eso, ya viene programada con qué tiene que hacer. Ujú. Bueno, Profe, a lo que voy con el yo es que sí, genera, como dices, una tecnología, es el lenguaje, y de ahí la importancia, dices, bueno, entonces, cómo podemos hacer a un yo que tenga un lenguaje adecuado para satisfacer las necesidades pulsionales? Pues bueno, aquí es donde entra la educación. Entonces, por eso uno de los temas principales para todos los gobiernos es educar, porque a partir de la organización, digo, de la educación, va a haber una organización diferente, mejor o peor respecto a los pensamientos y el juicio que hagamos de la realidad. Entonces, de ahí la educación. Y cuando empezamos a educar a un niño, viene otra instancia, que es el super yo. A ver, Israel, ujú. El ello que pide satisfacción, alucina pero no la logra. El yo entonces aparece como algo evolutivo exactamente que va a organizar eso y el super yo lo va a hacer de una manera que no te veas pues mala onda ni egoísta, ¿no? Entonces pides permiso. Me disculpan, voy por un café. Ahí ese es el super yo, la educación, ¿no? El ello fue el que organizó esa necesidad y el ello, digo el yo, y el ello es el que está pidiendo la satisfacción. Pero Freud nunca dijo cuándo surge el ello. O sea, nada más dice que, digo, el yo. El ello sí dice que pues desde el inicio está ahí. No, nunca dice cuándo surge el yo. Y ya Julio también por ahí nos adelantó, pero no voy a clavar mucho en eso. Lacan es el que responde y va a decir, el yo surge en el estadio, porque si es una etapa, es un estadio, del espejo. Cuando el niño empieza a reconocerse como imagen, cuando su cerebro y su cognición le da para saber que ese que está en el espejo no es un otro, sino es el mismo, ¿no? Este es como el momento que cristaliza, que cuaja la instancia de un yo. Para Freud hablaba que sí existía un yo primitivo evolutivo, era como un proto-yo que le ayudaba al bebé, porque pues entonces decíamos, entonces, ¿quién está administrando todo eso antes? Y Freud sí hablaba de un yo primitivo, como hereditario de la humanidad. Eh, pero la cama decir, ya cuando el bebé se reconoce como imagen, se queda capturado por esa imagen y dicen, ah, soy yo. O sea, si ustedes cierran los ojos, imaginan quiénes son ustedes, van a tener una representación visual de lo que son ustedes, ¿no? Justamente en casos como eh, en esa imagen, porque esa imagen puede ser muy bonita o puede ser muy fea, puede ser muy terrible. Casos, por ejemplo, como la bulimia, la anorexia y acá, pues tiene una imagen, una representación distorsionada de su yo, ¿no? Incluso, y eso nos daría para debatir muchas horas, en casos de la transexualidad, cuando dicen, es que mi representación no queda con mi cuerpo, o sea, mi cuerpo no me representa porque mi representación es otra. Entonces ahí hablamos también de ese yo capturado en una imagen, ¿no? Esta película de la chica danesa deja muy bien, muy claro cómo esa persona
queda capturada por una imagen distinta a la que su cuerpo tiene, que eso conocemos como el transexual, ¿no? No el transvesti, el transexual, ¿no? Transgénero también. Bueno, entonces decíamos que esa organización también responde a principios culturales, morales, y entonces ahí surge lo que Freud va a llamar el super yo. Y super yo no es porque sea más poderoso, ni porque sea Superman, ni nada de eso. Super yo es porque es esa organización que va a estar organizando al administrador, o sea, es el organizador del organizador, está por arriba, digamos. Y ese, el super yo, es esa parte de nuestra mente moral, judicial y que plantea un ideal. Ese super yo se genera en el complejo de Edipo, cuando el niño desea desde el ello a su madre, pero entonces el padre se impone como ley y le dice, te explico niño cómo es esta cosa de la humanidad y cómo es la cultura, nosotros somos una familia y empieza a explicarle la realidad del padre, ¿no? Y se empieza a generar entonces el super yo, que es esta organización cultural. No nacemos con super yo, se genera el super yo. Y dentro del super yo, digamos, hay como dos instancias. El ideal del yo, que es como a mí me gustaría ser, ¿no? Como mis papás me dijeron que estaría bien que fuera. Por ejemplo, cada vez que yo abría un libro era, ay, qué bueno, Luisito está leyendo, va a ser muy inteligente. Entonces ahí se va generando mi ideal del yo, ¿no? Pero entonces Luisito se saca el moco y entonces empieza a manchar el libro con sus mocos y empieza a decir, no seas cochino, no seas sucio. Entonces empieza a generar una conciencia moral, de lo que es bueno y malo. Eso que es bueno y malo va a ser las categorías de mis papás, no las mías, sino las de mis papás que me las va a imponer. Y después va a ser la de mis maestros, la de mis líderes políticos, la de mis parejas. El super yo entonces es el super yo de mis papás. Si mis papás fueron bien neuróticos, pues por ahí yo voy a tener que vérmelas con esa neurosis yo también, porque me están imponiendo lo que ellos consideran que es bueno y lo que ellos consideran que es malo. Pero a la vez, lo que ellos consideran que es bueno y que es malo es el super yo de mis abuelos, ¿no? Entonces, si mi familia es ser malo o ser mediocre, si estudio ciencias sociales y no medicina, entonces todo eso yo lo voy a ir integrando en mi super yo, ¿no? Mi, eh, mi ideal del yo va a ser cuando me parezca a esos ideales de mi familia. Ujú. Y entonces yo me voy a sentir bien, me voy a sentir como gratificado. Por ejemplo, si dentro de mi ideal del yo es que yo me vea fuerte, ¿no? Musculoso, fuerte. Entonces, si voy al gimnasio y de pronto empiezo a ver resultados, me parezco a mi ideal del yo y me siento bien, ¿no? Siento placer, ¿no? Porque mi imagen coincide con ese ideal. Eso en psicología le llaman autoestima, ¿no? Esa búsqueda del ideal del yo. Pero si yo hago algo que es malo a los valores de mi comunidad, entonces mi super yo me va a regañar. Y esa es la conciencia moral. ¿Ok? Eh, y bueno, ahí las tres, ¿no? ¿Por qué elegí esta película? Porque hay un comentario que hace eh, este psicoanalista lacaniano, Slavoj Žižek, sobre la casa, y ya después viéndolo, creo que Hitchcock era muy consciente de lo que estaba haciendo. Y la casa es un personaje de la película. ¿Mm? O sea, está la mamá muerta, está la chica, está Norman, hay varios, el policía, varios, ¿no? El detective. Pero la casa también es un personaje. Y no solo es un personaje, sino que es una metáfora del aparato psíquico de Norman Bates. En la parte superior de la casa es el super yo. En la parte donde está la recepción, el lobby, es el yo. Y esta parte que tiene así como pues las plantas y todo esto así muy primitivo, aquí está el sótano, donde, ¿no? Este es el ello. ¿Mm? El ello, el yo y el super yo. Entonces, si pensamos que la casa es el aparato psíquico, es una representación que nos hace el director del aparato psíquico de Norman Bates, entonces podemos ver que cuando la madre va a ser entonces, el cadáver de la madre va a ser la representación de la conciencia moral.
Ujú. Ese cadáver que está ahí es la representación de la conciencia moral. Y la conciencia moral, ya habíamos dicho que, a ver, pertenece al super yo. ¿Ok? A ver, es que como que ya se me trabó. Bueno, al super yo. Ah, sí, ya se me trabó. A ver, espera. Entonces, cuando la madre está arriba, en el super yo, es cuando regaña a Norman Bates, cuando le dice, ¿cómo que vas a meter a una mujer en la casa, no? Y luego la luz de las velas, o sea, es el deber ser, es la moral, ¿no? Y entonces, ¿por qué vas a meter esa mujer nada más viene aquí a seducirte, ¿no? Y después, y entonces la madre está en la parte de arriba, en el super yo. La madre nunca está en el yo, ¿no? Porque en el yo está Norman. Pero llega un momento en cuando lo van a descubrir de los cadáveres y la reprime, la manda al ello. Y es cuando Norman empieza a tener ahí un, cuando puede asesinar, cuando la madre está reprimida en el ello. Ay, espérame, que ya se me hizo bolas todo esto. Acá está. Ya. ¿Qué es lo que decía Jorge? Dice, puede haber un momento en que el super yo se alíe con el ello. O sea, decíamos en el ejemplo de Wendy, ¿no? Que puede haber otra explicación. Una explicación es que el yo diga, que el yo se alíe con el ello, ¿no? El yo de Wendy dijo, eh, necesitamos descargar las tensiones que están en el ello, ¿no? Entonces, las tensiones que están en el ello van a salir a partir del grito. Entonces el yo dice, pues nos metemos a una casa de sustos, ahí vamos a gritar. Y ahí ello te voy a dejar salir. Porque si sales en otro contexto, nos van a meter al manicomio. Imagínense que de pronto Wendy va así caminando en la calle y va gritando, ¡ah! No, no es el contexto, ¿no? Entonces, en la casa de sustos sí lo puede hacer. Entonces, ahí el yo y el ello se unen. Y entonces se mete a la casa de sustos y ya, ¿no? Lo logra sacar. Pero decía Jorge, existe otra explicación, que puede ser que el super yo es el que está generando las tensiones, ¿no? Supongamos que el super yo le está diciendo a Wendy que es mala por alguna acción, ¿no? Y entonces necesita descargarse. Y entonces se va a liar con el ello, se alía con el ello, y entonces va a decir, ello, ¿qué te parece si tú te quieres descargar con agresividad y yo quiero castigar a Wendy porque ha sido mala? Entonces nos metemos a la casa de susto para que podamos salir los dos, ¿no? Y el yo entonces conviene en ello. Entonces, por una parte es una forma de castigo y por otra una liberación, ¿no? Esa es otra posible explicación. Todo depende de cómo haya sucedido. Si Wendy salió sufriendo de la sesión, digo, sí, de la sesión esta de Casa de Terror, pues entonces hubo una cuestión ahí masoquista que se liberó. Pero si hubo un placer, quizás hubo una que lo repitió, ¿no? Que estuvo interesante que nos haya comentado que lo repitió, porque justamente por eso repetimos situaciones en nuestra vida, porque por ahí hemos encontrado las descargas. O sea, otras personas me dicen en consultorio, ¿por qué siempre me consigo parejas alcohólicas, no? Bueno, porque por ahí algo se estaba descargando. La chamba del analista es ver si era una cuestión del ello, una cuestión del super yo o ambas, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Entonces, si el super yo regaña, está descargándose a partir del castigo y de la culpa, ¿no? Sentimos culpa porque es la manifestación de la descarga del super yo. ¿Y de qué sentimos culpa? De algo que es natural a nosotros, la sexualidad y la agresión, que vienen del ello. Entonces, el yo necesita administrar. Por aquí, el superior te dice, tienes que portarte bien a la cultura. Y el ello te dice, pero tienes que descargarme a mí. Y el yo tiene que encontrar una manera de sacar esto. El super yo, por aquí, en su ideal del yo, en esta Marion, que es la chica la primera que mata en la película, en su ideal del yo, ella quiere estar con su pareja, ¿no? Que es este chico divorciado, ¿no? Y el chico divorciado le dice, es que tengo deudas, ¿no? Y tengo que trabajar y ahorita no podemos estar juntos. En su ideal, a ella le hubiera gustado, pues, estar con él, ¿no?
vivir como parejas, en su ideal del yo, ¿no? Como no verse en hoteles a escondidas, ¿no? Ese es su ideal del yo. En el ello dice, pues sí, yo también quiero la sexualidad que tengo con él, ¿no? La sexualidad. Entonces, desde el ello quiero la sexualidad que tengo con él, ¿no? Siendo Marion, y por el ideal del yo, quiero ser, ya estoy siendo vieja. Necesito ya como conseguirme una pareja, porque en esta cultura se ven mal las solteronas. Entonces tengo en mi ideal del yo, tengo eh, que ya tener una familia, una pareja. De hecho, le dice, ¿no? Así como, pues si tú no vas a estar disponible, yo me voy a buscar a alguien. Pero ella lo ama, ¿no? Entonces, el yo dice, híjole, ¿cómo logro las dos? ¿Cómo logro la sexualidad que obtienes con él y cómo logro que ya tengas tu ideal? Entonces aparece la oportunidad de que le dan 40,000 pesos para que los deposite en el banco. ¿Qué hace el yo? Los roba, ¿no? Dólares. Ah, dólares, de veras, sí, dólares. Los roba. Que estaba haciendo las cuentas, ¿cuánto sería? ¿Como 80,000? Pues bueno, se podía comprar una casa, 800.000. 800,000. Ujú. Entonces podría comprar una casa porque justo era el pago de una casa. Ahí entra lo simbólico, ¿no? O sea, ella quería eso, un hogar, una casa. ¿No? Entonces por eso los roba. Siente este impulso que no es racional, pero ahora ya entendemos pues tenía mucha fuerza de por acá y de por acá, por eso lo hace, ¿no? Ella lo hace porque tiene este impulso, lo roba. Entonces, mientras lo roba, aparece el policía que la ve sospechosa, que va a ejemplificar para ella la conciencia moral que viene desde el super yo. Desde ahí ya está como el super yo, como diciéndole, eres mala, ¿no? Eso no sé. Y empieza ahí ya la conciencia moral. Pero fíjense cómo nuestra mente, porque si pudiéramos nosotros hablar como si fueran personas, le diríamos al super yo, a ver, super yo, pues tú también me motivaste con tu ideal, me motivaste a robar, y ahora ya que robé, ¿me estás castigando? ¿No? Así es el conflicto de nuestra mente. O sea, nos pone un ideal, ser ahí la mujer que está con su esposo y ya no tienen deudas, y están juntos porque las separa las deudas. Entonces lo hago por eso y al mismo tiempo el superior, uy, pero lo robaste, eso es malo, ¿eh? Entonces, desde ahí empieza una tensión, ¿no? Y entonces aparece como conciencia moral, ¿no? Este es el conflicto y la tragedia humana, que el yo tiene que conciliar estos aparatos, estas organizaciones que son súper complejas porque son contradictorias, ¿no? Esto Freud, la forma en cómo resuelve el super yo, el ello y el yo, que es el que resuelve al final, a esto Freud le va a llamar una formación de compromiso, porque el yo tiene el compromiso con el ello y tiene el compromiso con el super yo. Y esa formación de compromiso Freud le llama síntoma. Podríamos decir que el acto de robar a esta muchacha, no en todos los robos, sino el de esta muchacha en esta película, fue una manifestación sintomática, fue un síntoma. Podrán decir, pero no estaba enferma. No, el síntoma no lo vamos a pensar como manifestación de la enfermedad. Al síntoma lo vamos a pensar como la manifestación de la formación de compromiso entre el super yo y el ello que ha logrado el yo. Ese es el síntoma para el psicoanálisis. Wendy y luego Vanessa. En cambio, Norman, su aparato psíquico, la madre representa a su super yo, pero es un super yo tirano, ¿no? Un super yo tirano. El ello de Norman es su sexualidad. Entonces, para Norman Bates, su sexualidad es una mujer guapa y pues, ¿qué desea? Pues tenerla como un objeto de deseo, como un objeto sexual. Pero entonces aparece el super yo de Norman, que es la mamá, y le dice, no, las mujeres aquí en esta casa no va a entrar, ¿no? Y entonces están los dos, ¿no? El ello quiere la sexualidad y, y lo que implica de agresividad la sexualidad también, y el superior le dice, eso es malo. Entonces lo que hace Norman para lidiar con eso es dividir su yo. Está el yo Norman y está el yo mamá. Entonces se disfraza de la mamá y mata a las que son objeto de su deseo, ¿no? O sea, aquí el super yo se vuelve aliado del ello y entonces el superior le dice, por una parte estamos haciendo algo moral porque estamos matando a una pecadora,
porque es pecadora, porque es mujer y porque nos incita de deseos sexuales. Y desde el ello es, y pues también nosotros estamos sacando nuestra agresividad y hasta nuestro erotismo, porque pues la estamos matando desnuda, ¿no? Y le estamos tocando el cuerpo. Entonces ahí el super yo y el ello se vuelven aliados, que es, por ejemplo, la Inquisición, ¿no? Vamos a quemar a las mujeres porque son brujas, ¿no? Pero nosotros somos buenos porque somos los buenos católicos o los buenos cristianos. Entonces es el super yo aliado del ello, ¿no? Acá Norman lo que hace es hacer una división de su yo, ¿no? Y entonces es, yo no lo hice, lo hizo mamá, ¿no? Es una forma, porque si Norman aceptara que él es el asesino, se angustiaría, ¿no? Se angustiaría y esa angustia lo llenaría de culpa y esa culpa lo podría llevar al suicidio o lo podría llevar a entregarse, ¿no? Pero entonces, una forma de lidiar con su angustia es hacer una división de la mente y entonces decir, yo no lo estoy haciendo, lo hizo mi mamá, ¿no? Como ciertos militares que asesinan en la guerra y dicen, yo no maté personas, yo defendí a mi país. No, es como que, oye, espérame, pero torturaste, mataste todo eso. No, pero hace una división, ¿no? Como para permitirse sacar eso. De lo contrario, sería tan intolerable que lo que serían, o sería mucha la angustia y podría llevar hacia el suicidio. Que el suicidio realmente es la agresión que no va dirigida hacia el otro, sino es el mismo ello, aliado también con el super yo, hacia el yo. O sea, el suicidio es una violencia del super yo con fuerza del ello hacia el yo. Generalmente las personas que se suicidan se sienten culpables o sienten que no dan el ancho. Es que yo iba a ser bailarín, pero no lo logré. Y entonces el ideal el yo, el bailarín. Y como no lo logré, estoy frustrado y entonces me voy a hacer daño. No, no merece la pena, no merezco vivir, ¿no? A través del ello aliado del super yo. Sí, el policía nos explica y en la siguiente clase cuando hable del complejo de Edipo, que es la que viene, vamos a entender un poquito más a Norman cómo lo elabora. El policía nos explica muy freudianamente qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que desde el ello siente sexualidad hacia la madre, un Norman niño. Entonces crece diciendo yo quiero a mamá y el ello estaba ahí. Pero mamá entonces se casa con alguien que es con el que pone el motel y entonces Norman, enfurecido porque ya no le pone atención y porque siente que le están quitando el objeto de su deseo, pues mata a la pareja y mata a, eh, a la madre. Una vez que lo mata, siente culpa porque pues también será su mamá. Entonces lo que hace es dividir el yo, dividir la realidad, embalsama a la mamá como mamá no está muerta, pero proyecta los celos que él sentía de su mamá, los proyecta y es, mi mamá tiene celos de las mujeres que vienen a este motel y que quieren alejarme de ella. Por eso la frase muy fea o muy cruel, o no sé, da hasta como me da escalofríos cuando dice el mejor amigo de un hombre es su madre, ¿no? Es como esta parte muy simbiótica, ¿no? No poderse salir del lugar de la madre. Entonces, crea un super yo de una madre celosa, ¿no? O sea, yo no soy el celoso, mi mamá es la celosa, ¿no? Y entonces mi mamá se molesta porque estas mujeres me vienen a despertar el deseo sexual. Entonces hay que castigarlas y que la forma de castigarlas es matándolas, ¿no? Este es el complejo de Edipo, de Norman. Ujú. Porque faltó ahí una instancia que separara a la mamá de Norman y que le diera una fuerza para poder identificarse no con la madre, sino con otra figura, que sería el padre. Pero hay una ausencia de padre acá, ¿no? No solamente física, sino simbólica, ¿no? Porque no estoy diciendo que entonces toda madre soltera va a pasar sus hijos por este drama. No, 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 no. Simbólico. A ver, ya para terminar la clase de hoy, es que eso ya es complejo de Edipo y eso viene en la siguiente cuando veamos las pulsiones. Entonces vamos viendo.